¿Cuál fue el rol de los medios de comunicación, nos venimos preguntando, en el saqueo de los recursos sociales? Bueno, a ver, vamos a empezar con datos concretos a ilustrar la realidad. Martínez de Oz, en el gobierno militar, del golpe de proceso militar, adultera el índice de remuneraciones. Ese índice de remuneraciones es el que por ley se utiliza para ajustar los saberes de jubilados y pensionados. Claro, Martínez de Oz lo va modificando. Sería el Moreno de la época de Videla, por decirlo en términos que hoy están de moda. Sin embargo, el periodismo de investigación nunca dio cuenta de esto, ni se anotició. ¿Pero por qué? Porque el destino de este ajuste estructural que estaba haciendo Martínez de Oz era pago de servicios de la deuda externa. Lo objetivamente cierto es que arrancó quitándole el 16% mensual de los bolsillos de los jubilados en 1999 y ya para 1983, cuando está por asumir Alfonsín, la confiscación, gracias a haber adulterado el índice de remuneraciones, ya era de casi el 40%, el 37% para ser más exactos. Y el periodismo de investigación nunca se enteró, nunca lo dijo. ¿Dónde estaba la libertad de prensa por entonces? Tampoco dijo el periodismo de investigación que desde el gobierno militar que nace con el golpe de 1976 y los sucesivos gobiernos democráticos de Alfonsín y Menem, en conjunto y por mantener esta confiscación, le quitaron a los abuelos la friolera de 75 mil millones de pesos. 75 mil millones de pesos dólar, porque hice el cálculo en su momento de moneda constante, que desde junio del 79 a junio del 95 le quitamos mes a mes a nuestros abuelos. ¿Y el periodismo de investigación no se enteró? Nunca nadie dio cuenta de esto. Ya recuperada la democracia, ya estamos en los 90, pasó el turno del gobierno de Alfonsín, los medios empiezan a advertir que a los abuelos se les pagaba de menos. Pero ¿cómo usan esta lógica? Para empezar a criticar por malos a los gobiernos, que solamente los critican por malos cuando son democráticos, sean radicales, peronistas. Antes no se enteraban si eran buenos o si eran malos. Y entonces se usa la excusa de que no se le paga a los jubilados para justamente crispar a la sociedad. Se descalifica el sistema previsional público y se empieza a propagandizar las bondades de la reforma previsional chilena, impuesta por el gobierno de Pinochet. Igual que ahora, que todo el mundo dice que en Chile anda todo bien y nadie sabe bien cómo anda, en aquel entonces se decía que no había como el sistema chileno. Sin embargo, había datos que mostraban lo contrario, pero lo que estaban haciendo era justificar el saqueo social que se estaba preparando. Claro, los que levantábamos las voces por entonces advirtiendo que ese modelo chileno era un saqueo, era una estafa al país y a los jubilados, nos acusaban de ser parte del establishment de la seguridad social. Usaron una palabra, el sofisma. El establishment que generalmente se le adjudicaba a los defensores del sector financiero, no lo adjudicaron a los defensores de la solidaridad y de los principios sociales. Sin embargo, el periodismo de investigación pudo, simplemente habiendo leído un libro de Amancio López, que entre paréntesis era el cuarto estadígrafo del mundo, argentino, eso sí, quizás por eso considerado bárbaro, quien en sus estudios y en su libro Monetarismo y Previsión, que publicamos por entonces, demuestra que el sistema chileno era carísimo para los chilenos. La transición entre el viejo y el nuevo sistema que se estaba imponiendo le costaba la friolera a todos los chilenos de 1,5 veces su Producto Bruto, una cifra sideral. Además, Amancio, con sus matemáticas y con su ciencia, le demuestra a la sociedad que ese sistema, visto en proyección, otorga prestaciones de bajo nivel y además compromete la economía en general de Chile con un endeudamiento de inusuales proporciones. Sin embargo, el periodismo de investigación nunca se enteró. ¿Esto fue casual? ¿Cómo opera este fenómeno contracultural de los medios de comunicación con un fin determinado? En este caso seguimos con el ejemplo de la CFJP. Crispando a la sociedad. A ver, en estos días hemos visto que la pandemia nos asustaba a todos y era una pandemia que nos iba a matar a todos. Nadie dijo nada que una funcionaria de la Organización Mundial de la Salud dijera que había que defender el derecho a la patente, aunque peligrara la vida de millones de personas en el mundo.
Pero no importa, se exacerbaba el miedo. Luego parece que la pandemia o no era tal o el gobierno fue brillante, pero de esto no se dio cuenta en los medios de comunicación. Entonces la crispación social sirve para malquistarnos, para seguir con este proceso entrópico del golpe del 76, para dividirnos, para enfrentarnos en discusiones que no tienen sentido, y para esto se apela a medias verdades o directamente a mentiras, o a omisiones. ¿Y cómo se crispó la sociedad para preparar el camino para la privatización de lo que era de todos, que son los recursos sociales para pagar las jubilaciones? Este incumplimiento con la movilidad que venía de Martínez de Oz, que nadie decía que venía de Martínez de Oz, como ya llegaba al 40% en la época democrática, empezó a justificar la descalificación del sistema previsional nacional público. Y además se decía que somos una nación pobre, bueno, que tenemos que pedir crédito, hay que pedir prestado, y que nuestro Estado no es eficiente, es absolutamente ineficiente, que tenemos malos gobiernos, y se empieza a institucionalizar la idea que todo lo privado es bueno solamente por ser privado y que todo lo público es malo solamente por ser público. ¿Y esto era así? ¿Había algo detrás de esto? Veamos, en 1985 se firma el gobierno de Alfonsín un memorándum de entendimiento con el Fondo Monetario, en cuyo artículo 19 el Estado Nacional se compromete a eliminar el déficit previsional. Esto literalmente quiere decir ajuste estructural, pagar menos las jubilaciones. Esto da lugar luego a los dos decretos de emergencia de Alfonsín, el 648 y el 2196, donde se ajustan las jubilaciones para abajo y se incumple con las sentencias. Lo objetivamente cierto, y volviendo a poner el foco en la campaña de creación de la CFJP, hay un hito de iniciación de la creación de la CFJP a cargo del diario La Nación. El 13 de octubre de 1986, el diario La Nación le dedica una página entera a un artículo de opinión de un señor que, bajo el título de la increíble estafa del sistema previsional argentino, demuestra, entre comillas demuestra, de qué modo le hubieran rendido sus aportes mensuales si en lugar de dárselos al Estado, él los hubiera invertido mes a mes en lo que fue más rentable en sus 30 años de aportes. Claro, esto era un enorme sofisma y una enorme patraña, porque nadie lo puede saber anticipadamente, nadie sabe realmente qué va a ser lo más rentable. Algo así como que yo afirmara cuán rico sería si hubiera comprado todos los billetes de lotería que salieron. Sin embargo, este artículo, que era muy poco serio, fue el eje de inicio de la prensa seria de la justificación de la privatización del sistema por la ineficiencia del sistema público. Y nuestro periodismo de investigación, ¿qué investigaba? Se decía a momentos del gobierno de Menem, próximos a la reforma y creación del sistema de la CFJP, que el déficit previsional, por ese entonces rondaba los 200 millones mensuales, era impagable. No se le podía pagar a los jubilados, era mucha plata, Argentina era pobre, nos habían convencido cultural o contraculturalmente de nuestra pobreza. Sin embargo, se crean las FJP y los mismos 200 millones o cifra equivalente que no había para pagar a los jubilados es lo que se le transfiere a las FJP para que los administre. De esto el periodismo de investigación nunca dijo nada. ¿Y las comisiones? Se crea el sistema, comisiones libres, dice la ley. Comisión del 3,5, comisión y seguro. ¿Y 3,5 de qué? Nadie en ningún medio de comunicación osó animarse a analizar de qué se trataba. Era muy fácil, había que agarrar papel y lápiz. 11% era el aporte. 3,5 restado al aporte, que también era 3,5 del sueldo, daba un neto, un fondo a integrar de 7,5 puntos al fondo de capitalización. Es decir, que la comisión y seguro del 3,5 era el 46% del capital administrado. Una estafa descomunal que el periodismo de investigación no vio y no quiso ver. Ejemplo, invertir en algo parecido en forma individual, no siendo millones de personas cautivas en un sistema como era el de la CFJP, tiene un costo de 4% anual. El de la CFJP arrancó con un costo del 46% mensual, aporte por aporte. ¿Y el periodismo no se enteró o no quiso enterarse?